puede andar en celulares, puede andar, etcétera, y eso no puede ser. Entonces creo que tendremos que responder a eso. Bueno, el acusado tampoco puede andar en ese sentido, pero sí tenemos más protección en su imagen que en la de la víctima. Entonces sí me queda un poquito claro que el Código Nacional nos ocupa de la igualdad y tal pareciera que lo merma. En ese sentido también está la etapa intermedia. Se le dan muchas prerrogativas, advierto que se le dan muchas prerrogativas a la parte defensora, a la parte acusada, para poder establecer esta defensa, preparar su caso, llevar a cabo el descubrimiento probatorio. Considero yo que debería de haber no solo la notificación y el censuramiento y que se entere la víctima de que puede ser coadyuvante, sino que también deberíamos de tener un tipo de equilibrio en ese sentido. Okay, si el acusado o el defensor quieren mayor tiempo, también la víctima lo puede tener. Yo quiero mayor tiempo para decidir si voy a ser acusado coadyuvante o no. Quiero también una asistencia que me permite estar a la altura de la defensa. ¿Por qué no podría en igualdad de condiciones hacer esto? Pero considero que ahí se decanta el código por el acusado y no por la víctima. Ahora, ¿qué otra parte está débil en cuanto a la protección de la víctima, en cuanto a mi apreciación? Bueno, también en cuanto a que queda muy débil en la investigación. Creo que también debería de haber un articulado que sea contundente en establecer qué diligencias puede inclusive llevar a cabo de forma personalísima, personal o con asistencia del asesor victimal la víctima. No nada más señalar cuáles pueden llegar a ser nulas por vulneración de derechos fundamentales, sino también cuáles víctimas pueden participar activamente en ese sentido y no cuáles son ilegales para la defensa por el acusado. En cuanto al juicio, y en general todas las etapas, pero en el juicio lo he advertido un poquito más, yo sí considero que deberíamos cerciorarnos y debería de haber esa sine qua non de que la víctima sepa ya dónde está, porque si bien es cierto la Constitución y el Código Nacional, algunas de sus partes, señala que el Ministerio Público tiene la obligación de informarle y que esté al tanto del estadio procedimental del proceso, ¿no? De investigación, intermedia o juicio. Nada se le ha requerido al Ministerio Público, nada hay de base para establecer que la víctima sí sabe en qué estadio procedimental está y qué derechos en su caso puede ejercer. Entonces yo creo que sí tendríamos que establecer un poquito de no dejarlo a la interpretación o a la protección de sus derechos, o que se considere que por notificarle ya todo está bien, sino que también participara en este conocimiento. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces se advierte que llega con un desconocimiento muy amplio de lo que pudo o no haber hecho. Inclusive llegan a juicio y dicen, yo me robaron un vehículo, aquí está mi factura, aquí está cuánto costó, pero nunca va a llegar a una etapa de investigación. Evidentemente se quebraría los derechos del acusado, pero te da clara muestra de que la víctima no sabía qué hacer ni cuándo hacerlo. Entonces sí debe de haber ahí algún tipo de filtro, de precisión, donde la víctima pueda generar esta parte de inmiscuirse, cooperar con el Ministerio Público de una forma eficiente. El asesor de víctima lo está tratando de hacer, por supuesto estamos empezando con esa figura. Sin embargo, yo creo que también deberían en algún momento rendir algún tipo de informe, señalar, quizá ya el informe de la víctima no quiere ser coadyuvante, si es que está constituida esta figura, porque el hecho de que se presente audiencia, se nos diga estoy aquí porque ella me nombró, sí, o sea, ¿dónde están el ejercicio eficaz de los derechos? Deben ser eficaces los derechos de ella y eficaces los derechos del acusado para que podamos seguir avanzando en este sistema y decir entonces, sí tenemos un juicio de equilibrio de derechos y un juicio justo para todos, tanto de acceso a la justicia para la víctima como de acceso a los derechos procesales y constitucionales que el acusado puede ejercitar para su defensa, pero no así me sigue gustando este procedimiento para tener la herencia inquisitiva de que la víctima siempre era a un lado. Debemos también avanzar mucho en reparación del daño. Tradicionalmente,
por jurisprudencia hemos pensado diferente en cuanto a reparación del daño. Es decir, ya hay una tesis que dice que no debe de atender a la capacidad de cuánto puede el acusado pagar, sino de los daños causados, etcétera, a la víctima. ¿Por qué no ponerlo ya en la legislación? Se decanta y advierto el Código Nacional que debemos de señalar en la sentencia por qué no está típico algo, por qué es antijurídico, por qué no está beneficiado el acusado por una causa de inculpabilidad, etcétera, cuando debería por traición jurídica, bueno, pues estar establecido que se acredita lo positivo, no puede estar acreditado lo negativo. Sin embargo, no está establecido en esa vertiente. Me gustaría entonces un apartado general también entonces de la reparación del daño, en ese sentido de explicar todo como quiere el legislador. Entonces también hay que explicar en los casos concretos la reparación del daño, ¿no? Y en su caso siempre tener un apartado de supeditar a la concesión de algún tipo de beneficio a que se pague la reparación del daño, porque si no sigue siendo un bonito deseo en la Constitución Federal, una obligación en una sentencia, pero no sigue siendo efectiva en la realidad, ¿no? Inclusive quizás también un apartado de reparación de daño donde se encuentra el acusado, por ejemplo, en posesión de su vehículo, inmediatamente se embargue, sea un predecomiso, no sé, provisional todo, donde quede a favor como prendario a favor de la víctima para que esto pueda ser eficiente, porque si no, reitero, seguimos siendo parciales. Debe también abrirse un poquito la visión y señalar entonces que el Ministerio Público no solamente tiene que acusar por acusar, tiene que generar condenas, no, si en algún momento podría, o puede, o la ley le permite, en un término sano, negociar con el acusado basado en un pago a la víctima, en una restitución, en un apoyo, no sé cómo las figuras legales le permitan, soportar algún tipo de beneficio dentro del procedimiento antes de sentencia, o algún tipo de clasificación más benéfica para que la víctima estuviese más pagada, más respaldada por la reparación de daño. Creo que no le haría, en ciertos delitos, por supuesto, creo que no le haría daño y avanzaríamos en este tenor, pero a veces seguimos acusando, y esa es nuestra finalidad, acusar una sentencia condenatoria, y eso no nos lleva muchas veces a lo que estamos queriendo, que el procedimiento penal sí sanciona, por supuesto, su finalidad, pero que también genere una evolución, una ayuda en las víctimas, una cuestión catártica inclusive, porque queremos sancionarlo. Entonces no, hay que ponderar esta parte. También considero, están interpretando un poco la prisión preventiva justificada en cuanto a protección de la víctima. Si la lógica del código es que en algún momento está desigual la víctima en tratándose de reparación del daño, creo que también deben darle un impulso a las medidas cautelares en el sentido de establecer que no solo la finalidad mediática del juicio, de una pena, etcétera, sino deben de ponderar más los fiscales, investigar más sobre cuánto repercutiría en la vida de la víctima una liberación. Eso no nos ha quedado claro porque seguimos tablas, oficiosa, no sé, reparación del daño en vía de medida cautelar económica, etcétera, pero todavía no ha aterrizado donde realmente queremos, o que también la víctima debe ser protegida, ¿no? También debemos de darle facultades al Ministerio Público en el sentido que pueda tener la infraestructura para que pueda resguardar a la víctima de manera cabal. En mi experiencia he tenido 3 atentados contra mis víctimas porque no tienen la infraestructura, son delitos muy fuertes, homicidios. En el último de los que yo advertí es que saliendo del juzgado en el puente, 18 disparos contra la víctima,
pero sabíamos que era un asunto difícil, sabíamos que era un asunto de una cierta banda, etcétera. Entonces sabíamos que estaba muy débil, él la protege dentro del juzgado, hay ministeriales, están con nosotros en la sala y demás, pero no hay una estructura como para decir, vas a vivir, no sé, durante el juicio en este lugar, para evitar, no para leccionar, porque eso también es lo que se piensa, no para leccionar, sino para evitar que tu vida corra mayor riesgo.